Programa número 10 de Habrá Señales, mítico y simbólico programa número 10. Para mí un verdadero placer hablar con alguien que conozco hace mucho tiempo y que hace realmente varios años que no veo y que no es muy propenso a hablar, por eso lo disfruto tanto. Flaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer para gracias mí. por invitarme. Por favor, un placer realmente. Y bueno, ¿Viste cómo se da la charla rápidamente cuando nos encontramos? sí, Rápidamente nos podemos hablar de cosas y podríamos estar hablando horas y horas y horas. Esto es lo que intento hacer yo, darle un formato más o menos periodístico y entretenido para la carrera de ustedes. bueno, gracias por invitarme y bueno, sí, ya llevamos una hora hablando antes de prender la cámara, así que bueno, gracias por invitarme. Ahora el gran objetivo es que sea igual de interesante de lo que veníamos charlando. Flaco, si es que obviamente que me acuerdo perfectamente de tu carrera, incluso de tus comienzos en Vélez como futbolista profesional, pero sí que me tomé un ratito para repasar algo por cuestiones, por si llegaba a olvidarme de algo. Y no veo muchos parates sin trabajo en tu carrera, incluso el más traumático, el de siempre, que es el de futbolista a post carrera de futbolista. Vos elegiste ser entrenador, asistente técnico o ayudante de campo en su momento. ¿Cuánto sufrís cuando estás sin trabajo? No, ahora muy poco, o nada, porque bueno, yo siempre, para mí mismo me digo siempre, si trabajo muy bien y si no muy bien, porque también descanso, estoy con la familia, aprendo, leo, estudio, miro otros equipos que me gustan, miro otras maneras de entrenar, estoy con mi familia, trato de disfrutar mis padres, estar más con mi mujer, con mis hijos, que ellos toda la vida son los que un poco sufrieron toda mi ausencia. Entonces, bueno, por un lado, si viene el trabajo muy bien, y si no viene también. Entonces un poco lo miro así, porque bueno, nos estamos poniendo cada vez más grande, el alto rendimiento no es para toda la vida y nuestra familia sí. Entonces bueno, es un poco cuidar un poco las dos partes, ¿no? Ahora, también es cierto que esto que vos decís del estar con la familia, ahora te toca tener los hijos como futbolista profesional. Es decir, siempre gira todo alrededor, incluso, bueno, ni hablar con tu hermano, siempre gira alrededor la familia, alrededor de la pelota. Bueno, sí, es un poco también por casualidad, ¿no? Nunca en mi familia nosotros somos una familia de campo, no nos criamos, no tenemos nada que ver mis padres con el fútbol y bueno, se dio un poco así con mi hermano. Sí que mi hermano yo lo pinché un poquito para traerlo a Vélez porque lo veía que tenía posibilidades. Yo le llevo 9 años a mi hermano, que cuando uno tiene 30, bueno, se nota mucho, 30-20, 20-10, ¿no? Y incluso cuando yo me vine a Buenos Aires, casi mi hermano no tenía conciencia de eso, ¿no? Entonces, después él cuando viene, yo me voy afuera, entonces también tuve una relación de poco tiempo con él, aunque después hizo su carrera, su familia, bueno, fue a Italia. Y bueno, después están mis hijos todos juegan al fútbol, conocen por ahí más a Mateo, pero todos los otros, Lorenzo, Mauro, también son deportistas, juegan al fútbol, les encanta. Y bueno, tengo una hija menor también, y que juega al hockey, pero también es futbolera, le gusta el fútbol. Así que bueno, viene un poco por arrastre, ¿no? Las chicas, viste que se ha crecido tanto el fútbol entre las chicas, de que juntarse para ir a jugar, pero sí en su momento como que el paralelo más fácil que había era con el hockey, ¿no? Por eso Sí. no me sorprende tampoco que Sí, lo cuentes pero así. a mí lo que me llama la atención de las nenas hoy, que a veces, no sé, hay un cumpleaños o hay un recreo y juegan al fútbol, Sí, sí. patean, eso me llama la atención. Que antes, yo me traslado un poco cuando era chico, era imposible que las nenas estén pateando, ¿no? Nosotros pateamos una lata de cerveza, una lata de coca, cualquier cosa, hacíamos un partido, una media, pero hoy lo hacen las nenas. Bueno, eso es una evolución cultural, ¿no? Sí, totalmente. Y el crecimiento de la actividad para ese lado. Flaco, lo que te contaba, más allá que lo tengo presente, repasaba un poco y realmente yo creo que vos sos consciente del privilegio que has tenido de los entrenadores que te han dirigido.
incluso con alguno has trabajado. Sí, sí, sin duda que fue un gran alimento para mí y yo siempre admiraba, cuando era chico mis entrenadores fueron muy importantes en mi vida, sobre todo en mi formación, porque me ayudaron mucho a aprender cosas, a aprender mucho de mi personalidad. Siempre fui un chico, o lo soy, una persona introvertida, me considero, y mis entrenadores siempre me ayudaron como a sacar lo mejor de mí y usar el deporte, ¿no?, como un vehículo de comunicación, de crecimiento. Por eso yo siempre presté mucha atención cuando me hablaban y también me enseñaron un poco a disfrutar de la profesión dentro de la exigencia, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte sí de trabajar con entrenadores que me han dejado mucho, y no solo es a nivel técnico, sino también a nivel humano, a nivel personal, que es uno lo que queda para toda la vida, ¿no? De afrontar la adversidad, esa lucha con uno mismo. Bueno, la verdad que sí, he tenido tipos que me han ayudado mucho a crecer, ¿no? Dijiste algo que no quiero dejarlo pasar de largo. ¿Cómo se es entrenador de fútbol e introvertido? Bueno, porque para mí, yo recuerdo cuando hice el curso de entrenador, un profesor, claro, como yo en ese momento jugaba, un profesor, bueno, enseguida me quiso pinchar a ver lo que sabía y me dijo, bueno, dirigí un ejercicio, bueno, con estos jugadores. Y a mí me temblaban las piernas porque cuando tuve todos mis compañeros adelante, digamos, eso fue como una batalla para poder sacar de adentro todo lo que yo sentía, ¿no? Entonces, la profesión me permitió también aprender a sacar toda esa emoción que yo tenía dentro, a relacionarme con la gente y ayudar también sobre todo al futbolista, porque para mí una de las cosas más bonitas que hay es ayudarlo a nivel individual a crecer, no solo al equipo, sino yo una de las cosas que más me quedan es cuando me doy un abrazo con algún chico que lo veo hace por ahí 10 años después, ¿no? Que lo ayudé sobre todo en un tema personal, en un tema de creer las cosas que tienen, bueno, de no creerse un poco lo que comentan de él. Digamos, la victoria y la derrota no justifican todo, ¿no?, en la vida, y nosotros estamos mucho hechos de eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí se encontraron muchas cosas que a mí me empezaron a provocar una gran satisfacción y esa adrenalina que, bueno, puedo decir que disfruto más de ser entrenador de lo que fui de jugador. Yo, si lo tendría que poner en la balanza, porque a mí me hizo crecer mucho más como persona, a todos los niveles. Como jugador, mucho más inconsciente, estaba más cerrado en lo mío, solo en lo mío, más egoísta, más egocéntrico. A nivel entrenador, bueno, se abrieron un montón de cosas, a nivel profesional, a nivel mental, los profesionales que tuve, la gente que trabajé, y evolucionás sin darte cuenta. Entonces, bueno, y eso a mí me atrae mucho, ¿no? Lo que más me gusta de mi profesión es que tenés que crecer día a día para poder darle algo, ¿no?, a las personas que tenés adelante. ¿Sentís la responsabilidad o el compromiso de que los futbolistas que tenés delante en tu plantel disfruten lo que vos no disfrutaste como futbolista? Al menos que no se hagan el problema o el drama que nos hacíamos nosotros. Porque bueno, ahí hay un montón de cosas que entran en juego, ¿no? Es como uno está un poquito programado, como es a nivel cultural. Los argentinos no vivimos el fútbol igual que un español, por ejemplo. No lo vivimos del igual, ni que un inglés, ni que un francés. Entonces, aprender un poco eso, bueno, eso lleva un tiempo, por eso trabajar en diferentes países uno aprende esos matices, conocer un poco el medio, pero bueno, yo creo que tienen que entender un poco desde dónde viene. El punto de partida de las personas es muy importante. No es lo mismo, no sé, yo que partí de una zona rural que vos que partiste de la ciudad o un chico que nació en Madrid, ¿no? De dónde parte cada uno para entender cómo piensan, ¿no? Pensaba en tus comienzos, en cuando llegaste a Primera División o empezaste a entrenar en Primera División, tenías a Ruggeri en el plantel, Gareca,
Sí, sí. el Pato Filiol. Sí, Y vos introvertido. sí. Me imagino que, no recuerdo partidos, pero sí, seguramente entrenamiento, que las hagas entrenar a Ruggeri y Pellegrino. Sí, sí. Uno Fui con compañero de él, 30 y sí. pico de años y el otro con menos de 20. Uno introvertido y el otro campeón de todo. Sí, como yo siempre recuerdo que Ruggeri venía del Real Madrid. Del Real Madrid vino a Vélez. Y encima, bueno, era uno de los capitanes de la selección. Bueno, el Tigre, Ortega Sánchez, bueno, jugadores que para mí fueron unos espejos increíbles, ¿no? Porque ya solo el hecho de verlos entrenar, verlos correr, cómo se vestían a la mañana, cómo se ataban los botines, vos vas mirando todas esas cosas, ¿no? Sin darte cuenta, es muy importante tener gente que te pueda guiar, pero no hablando, con el ejemplo, ¿no? Yo eso me quedó mucho. Por eso, para mí es muy importante, bueno, no solo como padre o como hermano, ese es un poco, ¿no?, de ser el ejemplo primero de los demás para después poder decirle algo, ¿no? Hace un par de semanas, seguramente te debes acordar, estaba jugando en Manchester City y Arsenal. Ganaba el City 1-0, después se puso el Arsenal 2-1 y el City en el segundo tiempo lo arrinconó, no podía hacer el gol. Y faltaban un par de minutos y Guardiola puso a Stones Sí. Arriba. arriba al lado de Haaland. Arriba al lado de Haaland. Y yo me permití en Twitter decir, esto lo hacía Bianchi con Pellegrino en el 93. Sí. Sí, me acuerdo que una vez me pone la mano en el hombro y me dice, ¿te animás a entrar de delantero? Sí. Digo, sí, yo entro, bueno, y bueno, un par de veces pude bajar alguna que otra pelota, pero bueno, nada, mi envergadura a veces me permitían en algunos aspectos ayudar en algo, en otros me costaba más, pero bueno, sí, bueno, Carlos fue uno también de las grandes personas que nos vimos el otro día en Vélez, que se cumplían los 30 años de la Libertadores, bueno, que nos dimos un abrazo, cada tanto nos escribimos. El otro día me escribió por mi hijo, que él como era delantero, pero bueno, fue uno también de mis grandes maestros, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal también, ¿no? Flaco, ¿qué se puede decir de Bianchi en cuanto a, no que no se haya dicho, sino lo que vos recataste siendo futbolista de él y hoy siendo técnico, con tu visión de técnico, analizándolo a él? Bueno, primero el fútbol cambió mucho, ¿no?, de ese momento, ¿no? Del 93 al 95, que yo lo tuve a Carlos, a hoy. Pero para mí el tema, lo más importante es lo que te dije recién. Él era un ejemplo para nosotros, pero a nivel profesional, cómo nos respetaba él a nosotros cuando se dirigía, cuando nos hablaba. Entonces era imposible que nosotros no lo respetemos a él, ¿no? Después, otra cosa que aprendí de él era el poder de las cosas sencillas, ¿no? El poder de las cosas sencillas, ¿no? A veces complicamos demasiado las cosas, ¿no? Y él con Julio, con Isquia, bueno, eran personas que eran estrictos, pero eran muy sencillos, ¿no? Teníamos una rutina que seguía a rajatabla, y yo me llevo esas dos cosas, el poder de la sencillez y de su ejemplo. Esas cosas me quedaron de Carlos. A veces creemos que es más complicado todo, ¿no? Bueno, por lo menos era lo que yo recibí, ¿no? Obviamente que para él las cosas no son sencillas, ser entrenador no es sencillo, tenés que abarcar muchas cosas. Hoy ha evolucionado muchísimo el tema de la información nos permite, para mí, sobre todo, que el rival no te sorprenda en nada. Cuando vos ya solo sabés que el rival no te va a sorprender, ya al rival se le hace difícil quebrarte. Por eso hoy es tan difícil atacar. Hoy vos prendés el Mundial. Yo digo, ves un partido de Brasil con Irán y siempre el comentario es qué pocos recursos tiene Brasil. Juega Holanda con Polonia y decimos qué pocos recursos tiene Holanda. Juega el Aston Villa con el Nottingham Forest y decimos, che, qué poca sorpresa, o tedioso, o usamos palabras como aburrimiento, previsible. Es que claro, vos ponés 11 tipos
organizados, ¿no? Que conocen cómo jugás, conocen a todos los jugadores, si sos zurdo, sos derecho, y si vas por un lado para el otro. Entonces, atacar un equipo replegado, preparado bien físicamente, es una de las cosas más difíciles que hay hoy en el fútbol moderno, ¿no? Y que no te sorprendan. Entonces, bueno, hoy cambió mucho el fútbol de esa perspectiva. Lo que quiero decir es que hoy los jugadores necesitas trabajar mucho más en muchos aspectos que antes no se trabajaban, o que el futbolista por ahí traía un poco más, como que había un poquito más de libertad. Hoy el fútbol se ha complejizado mucho más, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero bueno, es un poco mi mirada, ¿no? Estoy de acuerdo, pero que vea, obviamente que tu análisis tiene fundamentos mucho más concretos que lo que puedo llegar a tener yo, por esto que decías vos, por haber tenido entrenadores hace 30 años atrás y hoy ser entrenador, digamos. Sí siento que hay detalles que antes no se tenían en cuenta, sí que hay complejidades que tienen que ver más con lo personal y con lo social que anteriormente probablemente ustedes no tenían como individuos y también en los planteles. Pero pensaba esto, con todo esto que vos marcás y con lo que destacás de la sencillez, tuviste a Bielsa también de entrenador. No sé, uno lo ve, o lo que yo lo puedo conocer, que es un poquitito más que el resto, no es que lo conozco, cree que no tiene nada de simple, que su trabajo no es simple. Bueno, yo creo que no estaba tanto en lo difícil que nos hacían las cosas, sino en su método de trabajo. Para mí, Marcelo no es solo lo que él dice o lo que explica, sino en su método de trabajo. A todo lo que pregonaba, lo practicaba. Para nosotros no era tan fácil porque nos hacía vivir lo que él quería de su equipo, ¿no? No es que él lo decía en un pizarrón, como a veces pasa mucho, ¿no? En un pizarrón, yo tenía un compañero que decía, el papel aguanta todo. El pizarrón, dibujar, hablar, cualquiera es posible hacerlo, pero después en el método o llevarlo a la práctica, que es lo más difícil, ya Marcelo lo hacía en el año 98, yo lo tuve. Entonces, para mí, aparte de que me gustaba de tener un entrenador que me hiciera ver cosas nuevas, lo podía desarrollar a nivel práctico. Nunca nos pidió algo que no hubiéramos entrenado. Entonces, para mí no fue tan difícil, ¿no? Fue más difícil el cambio que entender lo que él nos pedía, ¿no? ¿Hubo mucho debate entre ustedes? Sí. Entre los futbolistas, digo, en una habitación, en una concentración, en el vestuario, entre ustedes mismos, porque sé claramente que muchos le plantearon cuestiones a él que no estaban de acuerdo, pero yo quiero saber, dentro de lo que me puedas contar, el debate entre ustedes. Bueno, que es un poco, nosotros tenemos a nivel inconsciente, son muy fuertes las creencias de uno mismo cuando vos te vas bien con algo, ¿no? Entonces te cuesta mucho cambiar eso. Y a nosotros nos había ido bien de una manera, entrenando de una manera, y bueno, al venir él un poco, al movernos el piso, al cambiarnos todo un poco nuestros hábitos, bueno, un poco, pero esto me pasó después con muchos entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, él nos demostró y nosotros nos demostramos que, bueno, que si uno quiere, al final, si hay voluntad, hay una frase, ¿no? Si hay voluntad, hay muchas maneras. Entonces, cuando el equipo tuvo voluntad de hacerlo, bueno, pudimos jugar por lo menos como él quiso, ¿no? Y también el equipo pudo ser protagonista, pudo ganar el campeonato. Entonces, bueno, acá se abren muchas preguntas también, ¿no? Es que, bueno, detrás de los entrenadores también había algo importante, que era el club, que eran los jugadores, que era el corazón de ese equipo. A mí después me pasó al equipo que yo fui, bueno, un par de años después, que fue el Valencia, ¿no? Que tuvimos varios entrenadores. ¿Y por qué con todos los entrenadores a ese club le iba bien? Es porque detrás había también algo, por más que cambiara un poco la mirada, la manera táctica, el mensaje, bueno, había un corazón ahí dentro que se cosía algo, o se cocinaba algo grande, ¿no? Es difícil conseguir esa identidad, ¿no? Sí. No se consigue de un día para el otro. No, yo creo que tiene que ver un poco con la gente que hay dentro, ¿no? La gente que hay dentro para mí es fundamental. ¿Qué tipo de gente tenés adentro? Para mí es la clave número uno. Pero bueno, eso es mi mirada, ¿no? Mi manera de verlo hoy, ¿no?
Flaco, podemos citar, vamos a decir 3 fragmentos, sería minimizarlo, ¿no? Probablemente yo cometa un error, pero permitímelo. Si hablamos de Van Gaal, podemos hablar. En Argentina, viste que tenemos esa cuestión que cuando un técnico no quiere o no acepta o pretende otra cosa de un futbolista argentino, como que, ¿cómo va a ser esto? Entonces fue Román, ¿no? Al Barcelona y la polémica con Román. Después vino lo de Di María en Manchester United, fue la polémica de Di María. Y después, para la frutilla del postre, fue el Argentina-Holanda de Qatar, el festejo de Leo, todo lo que fue ese partido con Holanda, una verdadera batalla. Fuiste jugador de Van Gaal. Sí, sí. No solamente fuiste jugador de Van Gaal, sino que fuiste un jugador importante para él, digamos, utilizado, con minutos, sin polémica. No, y a mí me firma él. A mí me firma él y a mí me pasó algo parecido que yo el primer entrenamiento que hago lo hago solo, con el preparador físico. Y empiezo a hacer un entrenamiento porque el equipo había viajado, porque llegué al final, el último día. Y el día lunes hacemos un entrenamiento táctico, ¿no? Que era de salida de pelota desde atrás, la línea de 4 con el medio. Y teníamos los 3 delanteros que con unos manequén así que había que poner el balón por arriba. Y el balón, él quería que el balón vaya tendido, que no vaya alto, ¿no? Y yo, claro, tenía unos nervios porque era el primer día, la pelota volaba, la cancha regada. Y el primero le pegó en el pecho al muñeco, ¿no? Primer pelotazo de zurda, era un pelotazo aparte de 60 metros. Quería que el balón, la pelota fuera al pecho de Kluivert que había llegado ese día, había llegado conmigo. Y el tipo me pega un grito, ¿para qué te traje? El primer día, entonces, claro, yo quería que me tragara la tierra, ¿no? Y bueno, me agarra el preparador físico y me dice, tranquilo, porque primero, yo después aprendí que él no hablaba bien español, ni le importaba aprender el español. El tema de la comunicación. En España había un programa que se llamaba Los Guiñoles y él lo hacían con un ladrillo y césped, ¿no? Porque se le reían un poco de su manera de hablar, sobre todo de comunicar el español. Pero bueno, yo con el tiempo enseguida me di cuenta, bueno, que era un entrenador muy metódico, me gustaba mucho su manera de entrenar. Y obviamente, bueno, cuando vos tenías ese tipo de jugadores, ¿no? Era un equipo que, bueno, vos en 10 minutos te dabas cuenta que era superior a todos los rivales. Eso es algo que enseguida el futbolista lo presiente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho su manera de entrenar, muy, muy diferente a todo lo que había vivido en Argentina, me costó entenderlo, pero aprendí mucho, ¿no? Sobre todo a nivel de los fundamentos del juego de ataque. Me costaba mucho a mí, ¿no? Del tema de los jugadores a nivel posicional, estar en un lugar quieto, ¿no? Cosas que nosotros estábamos todo el día hablando del movimiento y él te decía, no, quédate quieto. Bueno, entender muchos aspectos que bueno, que después el fútbol sí, yo creo que lo puso en su lugar, porque Van Gaal en Barcelona fue un entrenador importante, ¿no? Y fue un jugador, bueno, un entrenador, perdón, que caló hondo en muchos jugadores, muchos compañeros que yo tuve, que después fueron entrenadores. Pero bueno, una de las cosas que más me dejó es su método de trabajo, la disciplina, era un tipo muy disciplinado, muy organizado, y bueno, y lo respetaban, a pesar de que el entorno un poco le jugaba una mala pasada el tema de la comunicación, ¿no? Porque al no hablar bien el español se agarraban un poco de eso. Pero bueno, también fue una persona que tuvo muchos problemas a nivel, bueno, con su esposa, bueno, entonces, bueno, yo lo conocía y a nivel humano, él hablando a nivel personal, era muy frontal. Te decía las cosas que él pensaba, si bien no tenía cassette, no tenía filtro y es por ahí lo que más me llevo de él. Y esa cuestión que dijiste que no hablaba bien español y que no le interesaba, también sumado por la cantidad de holandeses que había y que él podía comunicarse con la mayoría del plantel. Bueno, era un poco lo que él creía, ¿no? Pero bueno, estos grandes entrenadores tienen un poco el ego, ¿no? Que uno necesita un poco de esa personalidad para hacer frente a todo eso, ¿no?
Pero bueno, en ciertos lugares, ¿no? O en ciertos lugares de tanta exposición, yo siempre creo que un poco tu virtud es tu defecto. Digamos, si sos un tipo que gritás mucho o sos muy organizado, cuando empatás te dicen, es muy organizado el equipo. Si sos un entrenador que le das mucha libertad, cuando empatás o perdés te dicen, no, es que los jugadores no saben dónde pararse. Entonces yo digo un poco, la gente se agarra de los sesgos de las personas. Si es tranquilo, te dicen, no, si mira lo que es, está muy tranquilo, no se mueve. Y si corres todo el tiempo en la línea de cal, te dicen, no, los jugadores están nerviosos. Entonces, digamos, se agarran del sesgo personal para matarte o levantarte según convenga, ¿no? Entonces, volvemos un poco a la frase del inicio, ¿no? Que acá vivimos un poco que el resultado justifica todo. Sí, digamos, me parece que es un poco más No, universal, ¿no? es un poco conocer un poco Sí. el lugar donde vivimos, Sí. ¿no? Conocer el medio, ¿no? Un poco el lugar donde estamos, ¿no? No solamente fuiste jugador, sino que fuiste asistente de Rafa Benítez. Sí. Un técnico que siempre me da la sensación que no es que conocemos poco, pero que es de elite, pero que no tiene el marketing de muchos técnicos de elite. No sé si estás de acuerdo conmigo con lo que yo veo a la distancia. Bueno, es un poco eso, es un poco a la distancia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que recibimos un poco en Argentina, ¿no? Yo creo que sí que Rafa por ahí en Inglaterra, en España, sí es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español. ¿Por qué? Porque, bueno, de España triunfó en España y se fue a Inglaterra, triunfó en Inglaterra, entonces que no pasó, era difícil antes ver entrenadores españoles en otros países, ¿no? Y bueno, a mí me tocó tenerlo como jugador y después fui su ayudante y bueno, sin duda que fue una de las personas también que más estoy agradecido a nivel profesional por todas las cosas que me enseñó a nivel humano, lo que aprendí al lado de él. Y también me permitió trabajar con jugadores de alto nivel y eso me fue dando un poco esa credibilidad en uno mismo para después meterme en esto, ¿no? Meterme a entrenar, ¿no? Fuiste el primer argentino en jugar en Liverpool. Sí, fue algo raro porque yo estuve 6 temporadas en Valencia y el último año cuando estuvo Ranieri, bueno, ya tenía 33 años, bueno, estuve casi 4 o 5 meses con Ranieri que no jugaba y él en diciembre me lleva para Liverpool. Bueno, fui con un contrato de 1 año y medio y después, bueno, al final en Liverpool estuve 6 meses de jugador, me fui al Alavés y me retiré en el Alavés el último año. Antes lo pensaba cuando te escuchaba hablar de Barcelona y ahora esto de Liverpool y recordaba lo que me dijiste al inicio que quizá no disfrutaste tanto como futbolista. ¿Pudiste disfrutar de un club como Liverpool? ¿De la Premier, de ser futbolista de Premier? Y no fue fácil, primero porque yo llegué no en un buen momento de forma. Él me llevó un poco porque yo era un tipo pesado, estaba todo el tiempo gritando, comunicaba mucho. Yo en el campo me gustaba, yo ya sentía ese rol de comunicar, de hablar con los compañeros. Como yo ya lo había tenido 3 años en Valencia, él creía que lo podía ayudar por ese lado, pero no estaba en mi mejor momento. Ahora, claro, llegué a la semana, me tiró a la cancha, ¿no? Y bueno, yo no estaba del todo bien. Ahora, bueno, fue el año que el Liverpool ganó la Champions. Entonces, yo no podía jugar la Champions porque había jugado un partido con el Valencia. Entonces, bueno, en un momento ya cuando empezó a avanzar, empezó a poner un equipo en la Premier y otro en la Champions, hasta que, bueno, llegó a la final, esa famosa final con el Milan, ¿no? El 3-3 de Crespo, que creo que fue elegida la mejor final de la historia de la Champions. ¿De Champions? Sí, el otro día escuchaba un ranking, ¿no? En Estambul. Sí. ¿Fuiste? Sí, claro, fue. ¿Y estuviste en el vestuario? Sí. ¿Podías entrar? Sí. Contame ese festejo. Sí. Contame, a ver. No, y en Inglaterra se hizo una película de ese entretiempo, de Rafa Benítez, como que hizo la arenga.
Como que cambió bueno, sí cambió el sistema táctico, pero bueno, se tergiversa todo, ¿no? Siempre en las películas se hace todo como mucho más heroico, ¿no? Cuando Se hace película. vuelvo siempre a lo mismo, el resultado, la pelota entró, ganamos por penales porque fue esas cosas, o sea, fue una épica realmente genial, pero yo te lo juro que en el entretiempo, cuando entro a la charla y se van, yo tenía un hambre porque había llegado ese día a la mañana. Y cuando, bueno, fui con un amigo que habíamos comido muy poco, había nacido mi tercer hijo, lo había ido a saludar a Valencia, me voy para Estambul y cuando arranca el segundo tiempo le digo, vamos a comer algo, porque era 3-0 abajo, digo, vamos a comer algo, mientras todo el mundo se va a la platea, vamos a comer algo y después volvemos. Y cuando, no sé si me dan un sándwich, y escucho el 3-1 y agarro el sándwich y volvemos para la cancha rápido. Y cuando, ni bien bajo ya estábamos 3-2, sin darnos cuenta, fue increíble el partido, pero bueno. Yo tengo una anécdota curiosa porque tengo la pelota del último gol. No. Sí, la tengo. Cuando hacemos el último gol de penal, un Carragher, el central, le pega para arriba al balón, ¿va? A la pelota le pega para arriba. Y yo a mi amigo le digo, anda a buscarla, anda, porque a mí me encantaban, yo coleccionaba pelota, tenía un montón de... Fue y la agarró, bueno, la tenía, la traje. La traje a mi casa, la tengo acá. Y yo con el tiempo, cuando vuelvo a Liverpool a trabajar, hay un museo, y yo les contaba, le digo, vos sabés que yo en mi casa tengo la pelota, y me decían, bueno, y le digo, se las voy a donar. Claro. Bueno, y una vez vuelvo a Valencia y estaba lloviendo, y estaban mis hijos pateando contra la pared con esa pelota. Claro, y decía Final de Champions. Final de Champions, viste que la sella. Es el penal de Xabi Alonso, ¿no? ¿El tercero? Sí, pero el Xavi patea, no me acuerdo quién patea. Ah, de los penales, decís. penales? De los penales, no del 3-3, perdoná. De los penales. El último, no Sí. sé si patea, no me acuerdo. No recuerdo. Shevchenko, que la toca así, que erran el penal ellos y ahí ganamos. De la definición por penales. La definición por penales. No, eso. Claro, y la pelota ya se habían borrado todas las letras, ya no decían ni Liverpool, ni Milan, nada. Claro, cuando le saco una foto le digo, no te la puedo dar porque mira lo que es. Entonces, bueno, la pelota la tengo ahí, es un bosquejo de una pelota de Champions, pero bueno, la tengo. Si quieren creer, es la sí, final, claro, la final de pero Champions. bueno, Ni más ni menos. Sí, eso lo disfruté, pero bueno, después, con el tiempo volví de ayudante de él y es un club digno de visitar, de ver un partido de Champions, fantástico. Todavía quedan algunas personas que tengo algún contacto, pero bueno, viví una experiencia impresionante. Flaco, dirigiste Southampton y uno imagina desde afuera que no solamente una cuestión idiomática, una cosa es hablar bien un idioma y otra cosa es transmitir un mensaje en otro idioma. Para ustedes es muy importante lo que vos querés transmitir. No pasa porque el traductor, si tenés a alguien que te traduzca, te diga exactamente lo que querés decir, sino la intensidad con lo que lo querés decir. ¿Qué trabas que te favorece, que pudiste comprobar trabajando de entrenador principal? Bueno, primero ahí yo había tenido un poco el bagaje de haber estado en Liverpool y haber aprendido un poco, ¿no? Porque yo la verdad cuando llegué a Europa no hablaba cero inglés, ¿no? Y tenía un poco ese complejo porque uno de los primeros viajes fue a Inglaterra con el Barcelona y yo veía que todos hablaban inglés y le preguntaba, ¿y vos dónde estudiaste inglés? Y me decían en la escuela. ¿Y vos? Y yo en la escuela. ¿Y vos? En la escuela. Entonces yo llego a mi casa, me acuerdo, y le digo a mi esposa, la que soy, digo, tenemos que empezar a estudiar inglés porque tenía un trauma que no sabía nada. Y nos pusimos a estudiar inglés, pusimos a tomar clase con una chica que venía toda la semana. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo y bueno, ya de jugador hablaba un poquito, cuando fui de ayudantes aprendí un poco más, bueno, ya cuando fui de entrenador ya estaba mucho más preparado, ¿no? Si bien es diferente, porque acá hay varias, cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Puede hablar en el idioma madre, porque lo que dijiste vos al final es lo que transmitís, ¿no? Ellos saben que vos sos extranjero y que no hablas bien su lengua.
Acá es importante la intensidad, las cosas que le quieras transmitir. Ahora, bueno, yo desde el primer día intenté hacer todo en inglés, porque también fue un desafío para mí. Así lo viví, fue una experiencia genial a todos los niveles. Te tenés que esforzar el doble, porque bueno, yo a las 7 tenía, de 7 a 8 tenía clase de inglés y bueno, a las 9 nos juntábamos con el cuerpo técnico, ¿no? Pero en esa hora preparaba o le decía lo que íbamos a hacer, las frases, tenía, bueno, y más o menos al final es como un idioma, un inglés técnico, ¿no? Al final todo lo que es relacionado al fútbol un poco lo controlaba. Después, bueno, hay que preguntarle a ellos qué es lo que interpretaban. Bueno, pero Que es escuchá, lo más difícil. lo más importante, o yo creo que independientemente que es un club que obviamente que lucha mucho por mantenerse en primera, es que estuviste a la altura de las circunstancias, que el equipo competía y dirigiste a Van Dijk. Lo vendieron ese verano en una cifra, digo verano acá, en el parate de Premier, en una cifra récord para un defensor. ¿Qué es Van Dijk? Bueno, fue, sin duda que fue, yo tengo unos recuerdos impresionantes porque tenía unos dirigentes, bueno, el presidente tenía una relación increíble. Creo que en el equipo fuimos de más a menos y un poco el tema del plantel que teníamos, creo que cometimos un error estratégico que fue no vender a nadie. Tuvimos 5 o 6 futbolistas que eran muy importantes, bueno, Virgil era uno de ellos, pero Tadic o Oriol, Romeo, bueno, Ward-Prowse. bueno, pero había 5 o 6 futbolistas que tenían ofertas y el club había decidido no vender a nadie. Entonces para mí, bueno, ellos decían que si vendían a uno iba a ser la puerta de salida para todos. Entonces, bueno, estratégicamente yo creo que nos equivocamos porque al final, bueno, Virgil el primer día me dijo yo no juego más si no me venden. Primer día que yo llego, me acuerdo, caminé con él en la cancha, 1 hora hablando porque él se quería ir y el club no lo quería. Y bueno, al final yo lo terminé separando del equipo porque el tipo hacía, bueno, tenía una actitud para que lo echáramos, ¿no? Yo lo entendía al chico, pero después, bueno, él después en noviembre vuelve, se reincorpora, juega varios partidos, pero bueno, él ya debe ser que habrá tenido ya todo armado para irse en diciembre y así se fue. Así fue, ¿no? Pero bueno, ya yo nunca había visto un futbolista de ese físico que corra a tanta velocidad, que salte tanto, que le pegue al balón. Bueno, lo disfrutamos pocos partidos y en el medio de ese dilema personal, que nosotros lo entendíamos, pero para la institución fue difícil, ¿no? Porque tenía ese jugador de tanto valor que no quería estar en el equipo, bueno, influían los compañeros, pero a su vez no era positivamente bueno. Bueno, al final, pero viste en la época de Navidad y Año Nuevo que se juegan un montón de partidos, sí. Bueno, ahí fue el peor momento del equipo. Y bueno, cuando estábamos a 4 o 5 puntos en una derrota con Newcastle, fue el último partido que me fui. Me fui 8 o 9 jornadas antes de que termine. Entiendo perfectamente que muchas veces ustedes son generosos y contestan de circunstancia, pero quiero que me seas lo más sincero posible. ¿Cuánto se aprende de futbolistas de esas características? O no te digo en particular de uno, sino de un plantel de tipos de selección, de tipos con experiencia, de tipos que valen 10, 15, 20 millones de dólares. Yo creo que hay un tema que es el tema personal, que uno puede acompañar, lo puede entender, pero después, bueno, yo creo que hay algo más importante que es el equipo, la cooperación de las personas para con el equipo, que es la regla madre del número 1. Vos podés entender el tema personal, pero si no cooperan con el equipo, poco puede hacer el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de las experiencias, de todas las experiencias, uno aprende a manejarse, a verse, y obviamente lo que uno siempre, lo que haría mañana, por ahí haría siempre un poquito diferente a lo que hizo ayer, porque cada experiencia es un mundo, ¿no? Cada situación es un mundo, pero bueno, yo creo que todos los días uno aprende. Lo más bonito de esta profesión es eso,
porque cada ser humano actúa de diferente manera. Yo creo que un poco nuestro rol como entrenador es a los chicos hoy es que pongan los pies sobre la tierra, que no se olviden de las cosas importantes. Hoy el entorno del futbolista es muy diferente a lo que era en nuestra época. Hoy ellos tienen un montón de cosas que los distraen y bueno, ya un poco, sobre todo porque son un capital, son una inversión, hay mucha gente detrás. Hoy el rol un poco del entrenador es siempre, bueno, enfocarlos, ¿no? Para mí esa es la palabra número uno. ¿Cuánto hablas, cuánto tenés que eh, insistir con tu hijo? Bueno, lo que puedo. Ahora menos porque, bueno, ya no vive conmigo, pero en el tiempo que estamos, bueno, simplemente de estas cosas, de las cosas importantes. Yo creo que él lo hizo cuando empezó las inferiores, porque él no empezó en Vélez, empezó en la quinta división. Y no fue nada sencillo, él jugaba en el club ahí del barrio y él ya sentía un gran amor por este, pero bueno, es que no se olvide nunca de las cosas importantes, de lo que te hace el mejor futbolista, preparar la preparación, el esfuerzo, la lucha con uno mismo, que es la más importante de todas. Y bueno, estar centrado en las cosas relevantes, ¿no? Simplemente eso. Yo trato un poco de inculcarle un poco eso, pero no solo a él, a todos mis hijos, ¿no? ¿Y cómo se hace para, viste, la lucha eterna? Ustedes como entrenadores luchan mucho, lo dijiste en varias oportunidades ahora, de que tengan los pies sobre la tierra. Es tu hijo, obviamente tenés una cuestión sentimental incomparable, pero vos te das cuenta que juega bien. Y te das cuenta, aparte, no solamente que juega bien, sino que está cada vez más crecido, que juega en un equipo que por lo menos hasta hace un tiempo atrás le costaba mucho y él tiene oportunidades de gol, hace goles, se pelea, lucha, tiene una cuestión muy simbólica para el equipo. Bueno, eso es crecimiento, porque él se fue a Estudiantes hace, yo creo que 3 años, y desde ese momento hasta hoy, bueno, las cosas no fueron para nada sencillas para él. Lo que logró, lo logró con su esfuerzo, con su trabajo. Primero tuvo muchas lesiones, entonces nunca pudo tener esa continuidad que está logrando hoy. Nosotros estamos agradecidos porque Platense le dio la posibilidad, como se la dio a Estudiantes, y ahora, bueno, él ha trabajado mucho y está trabajando mucho para tener este presente, porque nadie le regaló nada. Jugar al fútbol en alto rendimiento no es fácil, todos los chicos, todos los futbolistas lo saben. Y él, bueno, yo creo que ha trabajado mucho para tener este presente. Yo creo que se lo ganó, lo tiene merecido y bueno, ahora viene lo más difícil, que es permanecer, ¿no? ¿Dónde sentís como entrenador que estuviste o que tuviste la sensación, no importa la cantidad de puntos o la cantidad de fechas o la instancia donde quedaste eliminado, pero que estuviste más cerca de poder coronar con el equipo que habías armado? Bueno, no lo sé. La verdad que, porque en todos los equipos tuve los más y los menos. Nada más que bueno, los momentos de los equipos fueron diferentes. La verdad que no es una pregunta para mí, pero ¿por qué? Porque yo hoy me siento mejor entrenador que ayer. Y después, bueno, el entrenador puede controlar muchas cosas, pero no puede controlar el resultado. Entonces, no todo depende en esos aspectos del entrenador. Ahora, bueno, he vivido experiencias muy buenas en Argentina, las 3 que tuve en Argentina, tanto en Estudiante, Independiente, Vélez, las que tuve afuera. Si bien dijiste vos que algunas han estado más cerca de algún título, otras no. He estado en equipos que hemos peleado el descenso, ahora estuve en el Cádiz, que fue una experiencia también muy buena los últimos 6 meses. Pero bueno, yo siempre me veo como que voy aprendiendo de la experiencia anterior, pero lo que hiciste en el equipo anterior no sirve para nada. Entonces para mí eso es lo más rico que hay, ¿no? Es como que tenés que volver a hacer ese traje a medida para este equipo, construirlo de nuevo
Y para mí eso es lo fascinante de mi profesión. Pero si No te respondí, pero bueno, no, por eso me respondí a mí mismo, está ¿no? bien, pero como no me respondiste, voy a buscarlo por otro lado. Ponele lo que armaste en Estudiantes y hasta donde llegaste. ¿No sentiste que quizá mereciste mejor suerte? Independiente tuviste un arranque arrollador, me acuerdo perfectamente, y después es la realidad de Independiente. Tampoco hay veces cuando dicen, che, tal técnico le fue mal en tal lugar, pero para ahí, este lugar, ¿a quién le fue bien No, últimamente? bueno, recién en el inicio hablamos un poco del punto de partida, que para mí es muy importante, ¿no? Yo recuerdo cuando el primer partido, cuando jugamos con Quilmes en Estudiantes, el equipo estaba a 3 puntos del descenso. Los jugadores lloraban en el vestuario. Eso uno de mis ayudantes siempre me dice, acordate el primer partido perdimos en cancha de Quilmes, que estaba de Felipe, que no me olvido más porque fue mi primer partido en el fútbol argentino, ¿no? Y entonces, bueno, y nosotros esa época jugamos muchos partidos en cancha de Quilmes. Eh, y bueno, entonces el equipo arrancó ahí. Ese fue el arranque de ese Estudiantes, ¿no? Y teníamos muchos problemas. Quique Lombardi te lo puede decir. Bueno, hay gente bueno, que ya no está, pero los directivos nos ayudaron muchísimo. Pero fue un inicio muy, muy difícil. Muy, muy difícil, porque teníamos muchos jugadores. Braña, el Chavo de Sábato, la Gata Fernández, Iberbia, que venían de salir campeones de América, pero el equipo en ese momento estaba a 3 puntos del descenso. Sebastián, que se había retirado, después Sebastián vuelve, ¿no? Y bueno, ahí bueno, yo creo que hicimos un gran trabajo. Yo siempre, bueno, cuando uno da lo mejor no está obligado a más. Y bueno, ese equipo terminó jugando la Libertadores. Entonces yo para mí del punto de partida y el punto donde uno, bueno, después evoluciona el club, se vendieron futbolistas, se jugaron jugadores inferiores. Yo creo que hubo congruencia, que es lo que uno busca en cualquier club donde trabaja, ¿no? Que haya congruencia entre lo que te piden y lo que le puedes dar. Hay personalidades que por más que vos y yo nos pongamos de acuerdo, o estamos de acuerdo de que los clubes están por encima de todo, hay personalidades que atraviesan los clubes, y una, la de Sebastián en Estudiantes, es obvio, quizá probablemente el único que trascienda eso, y fuiste el técnico post-retiro, después volvió, como dijiste vos. No era fácil eso. Yo atravesé con él porque él me llama para... Él era secretario técnico cuando yo firmé de entrenador. Estaba Quique Lombardi y él era secretario técnico. Él me pide volver y él vuelve a jugar cuando yo era entrenador. Y bueno, fue una experiencia increíble, porque yo no podía creer lo que él le aportaba, se había retirado, vuelve lo que le aportó el equipo. Y después, bueno, cuando yo me voy, él era presidente. Entonces, bueno, me atravesó en todos los momentos de él profesionales, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que está claro lo que le ha dado a estudiantes y en su búsqueda de hacer un estudiante mejor, eso no hay ningún lugar a duda, y lo que ha sido Sebastián como futbolista a nivel nacional, internacional. Entonces, bueno, está claro que es un emblema de Estudiantes de La Plata. Sí, sin duda. Y Independiente es esto que yo te decía anteriormente, que es el lamentable hecho de que en los últimos años le ha costado mucho hacer pie. Habías tenido un arranque muy prometedor, me acuerdo perfectamente, digamos, y con buenos jugadores. Bueno, sí, fue otra etapa del club también, fue un momento difícil porque, bueno, yo lo hablé con Almirón cuando él se fue, porque yo sucedí a Jorge, y, y bueno, no sé que hubo un parón FIFA o hubo un receso a mitad de año, no sé si fue abril, junio, no recuerdo bien, que teníamos un par de semanas cuando nosotros firmamos, bueno, y el equipo se estaba adaptando de nuevo a Primera División porque había subido bueno, con De Felipe, La Garra, estaba haciendo un buen trabajo y el equipo iba mejorando. El equipo no solo va mejorando en cumplir con los objetivos, sino el equipo tiene que sentir que cada vez juega mejor, que tiene mejores compañeros, que vos vas incorporando buenos futbolistas, y esa es la evolución del equipo, ¿no?
y el equipo iba mejorando. Nosotros incorporamos futbolistas que después anduvieron muy bien, algunos rindieron inmediatamente, caso Rigoni, otros dieron un resultado bárbaro, caso Campaña, por ejemplo, el arquero. Entonces, bueno, después del proceso mío tuvo Milito y después vino Holland, pero todos esos futbolistas después, bueno, se armó un equipo bárbaro. Y yo creo que eso fue un buen trabajo hecho en Independiente. Después, bueno, nada, construir un equipo te lleva años y destruirlo lo podés destruir en 2 minutos. Eso es lo difícil de esta profesión. Sí. Y después te diste el gusto de dirigir Vélez. Porque Sí. me imagino que precisamente eso, era un objetivo, un placer, algo que en algún momento soñabas con poder cumplir. Sí, después de Independiente yo me fui 5 años fuera. Sí. Estuve en Alavés, bueno, en Inglaterra y Inglaterra. Leganés, fueron esos. Y después volví a Vélez, que yo justo caigo y empieza la pandemia. Porque yo firmo el contrato cuando juega Independiente Vélez y en esa semana se para el torneo. Fue increíble porque no firmé el contrato, no pude ver la cara a los futbolistas, yo me presenté en una computadora, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que, nada, tuve la suerte porque, bueno, Independiente era mi equipo de chico y yo soy hincha de Vélez, ¿no? Entonces, mis ídolos son Bochini y Marangoni y, bueno, y yo hoy soy hincha de Vélez, entonces, bueno, pude dirigir los 2 equipos que yo más me identifiqué en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran satisfacción. Pero bueno, volver a ponerme la ropa de Vélez, yo no lo podía creer porque estaba como viviendo algo de nuevo 20 años después, ¿no? Entonces, bueno, fue una sensación maravillosa. Nada más que, bueno, los mejores momentos del equipo por ahí fueron en la pandemia, fue un momento difícil, pero también el equipo estaba, yo creo, por el momento donde nosotros asumimos y el momento donde terminamos fue un proceso bueno y nada, nos queda una gran experiencia de eso. Recién pensaba, escuchándote, que en Independiente te tocó dirigir a Tagliafico y en Vélez los primeros, ya había debutado, pero cuando empezó a ganarse un lugar Thiago Almada, debe tener un sabor particular cuando uno después ve a tipos que se consagran campeones del mundo, ni más ni menos que campeones del mundo. ¿Qué veías en ellos? ¿Dónde está la diferencia? Porque creo que vas a coincidir conmigo. Entre los futbolistas de élite y el futbolista ordinario de primera división, a veces la diferencia es mínima. Es mínima, pero es una gran diferencia. ¿Y qué pasa con un campeón del mundo? Bueno, los jugadores top, yo digo los jugadores de alto nivel a los jugadores más normales, yo le digo jugadores profesionales, porque son de todas las divisiones, de la C, de la D, de la B, son profesionales, no cobran para jugar a la pelota. Después hay jugadores top que la diferencia está en su mentalidad. Después, bueno, vos podés ganar sin ser un jugador top. Pero bueno, no sé, Zanetti era un jugador que bajaba del avión, jugaba, tomaba el avión, iba, jugaba. Yo a veces lo veía yo fui compañero de él, lo veía y decía, ¿y este tipo cómo hace jugar? Estaba en su cabeza, en su mentalidad, en su preparación. Entonces, para mí la diferencia está en su mentalidad, en cómo se toman las cosas para poder rendir. Que es diferente para mí al ser campeón. Uno puede ser campeón sin ser top, pero un jugador top está en su mentalidad, en su cabeza. Hay jugadores top, como Mascherano, que no fue campeón del mundo, pero fue un jugador top. Higuaín fue un jugador top, pero no fue campeón del mundo. Y por ahí, para mejores que otros campeones del mundo. Lo que pasa es que los campeones del mundo por ahí son más queridos, más alabados. Pero hay muchísimos jugadores top que por ahí no han tenido la suerte de estar en ese momento que ganás, ¿no? Que consagrás. Pero bueno, este es un gran dilema, ¿no? Bueno, pero viste que vos lo dijiste recién. Hace un par de semanas fueron a cumplir, fueron al festejo de los 30 años de la Copa Libertadores de Vélez.
la única Copa Libertadores de un club que era soñado ganar una Libertadores. Y eso es lo que te dan los títulos. Nos guste o no nos guste, eso es lo que te da los títulos. Sí, te da que te recuerda, el bronce, sin duda, te da el sí. recuerdo, te da la cuestión de mantenerte vivo siempre para el hincha. Sin duda, quedás en el recuerdo, queda estampado ahí, ¿no? Queda para la eternidad. Pero bueno, visto con el tiempo, es más probable que, por lo menos a nivel personal, que te quede más el superarte que el ser campeón. ¿Por qué? Porque, bueno, un jugador de un equipo chico o un jugador de Platense o de Patronato o de Crucero del Norte tiene que superarse mucho para poder jugar. Y tiene que trabajar mucho. Y eso tiene un valor enorme. Y no lo invitan a ningún programa. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que en general en la mentalidad de la comunicación, ¿quiénes van invitados a los programas de televisión? Va Ruggeri, va el Negro Estrada, Simón, gente que jugó en los equipos grandes. Y por ahí el poder de la comunicación es desde ahí, que es un de dominar, ser los mejores, pero el deporte en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con eso. Tiene con luchar, el sacrificio, que las cosas no te salgan, la adversidad permanente, en el luchar por a ver si saca un punto. En la mayoría de los casos no tiene nada que ver con eso. Y lo que pasa, y eso va dominando, o en España pasa con el Barcelona y el Madrid, van invitados los jugadores, pero no van los exjugadores del Cádiz, por ejemplo. Y nosotros nos comemos un poco ese mensaje, ¿no? Y todos queremos hacer lo que hace el Manchester City, porque lo que se comunica todo el tiempo es lo que hace el Manchester City. Pero bueno, no sé, en el Blackburn Rovers no se hace lo que se hace el Manchester City, o no se vive la misma realidad. Lo que quiero decir es un poco el deporte o el alto rendimiento a veces poco tiene que ver con salir campeón. Porque bueno, yo te lo puedo decir porque yo lo viví. Y yo tuve la suerte de salir campeón muchos años. Y cuando yo estuve en los equipos chicos y empatábamos de visitante, yo nunca vi la alegría que veía en el micro, en el colectivo cuando volvíamos. Se vive la misma alegría, los mismos abrazos, la misma pasión, nada más que eso no lo describe nadie. Entonces tiene que ver con la superación, con las adversidades y bueno, con muchas cosas, ¿no? Te juro que una de las cosas que intento rescatar. Por eso te insistí para hacer la nota. Por eso te insistí, precisamente por eso, porque a mí me aburre escuchar siempre a los mismos. Obviamente que vos me decís a cualquiera de los que nombraste que se sientan acá y yo me voy a sentir halagado y lo voy a disfrutar. Pero a mí me gusta mucho en particular hablar con los que no hablan muy seguido, porque creo que es donde uno tiene más para investigar. Hace poco pregunté por alguien, para invitar a alguien y me dijeron, mira, si no te gustan las historias que te va a contar, te puede inventar otras. Entonces eso es lo que yo creo que me pasa con los que hablan mucho. No tengo nada en contra de ellos, al contrario. Pero nosotros podemos hacer periodismo sin hablar, que hablen los protagonistas, pero está buenísimo que los protagonistas que hablan poco un día se sienten a hablar. Bueno, yo creo que hablo mucho, porque siempre que me toca tengo que hablar mucho, tengo que hablar antes, un minuto después 10 veces, nada más que bueno. Nosotros nos exponemos mucho todo el tiempo, yo creo que al contrario. Nada más que bueno, nuestra profesión un poco, yo creo que recién como te decía, vos me lo dijiste al inicio, no sé qué ejemplo me diste, ¿no? Dijiste hace 3 meses, nosotros somos presos de nuestras palabras o de lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil hablar de manera relajada, porque, bueno, a veces lo que uno piensa hoy, pero de acá a un mes no lo piensa. Obvio. Y eso a veces, bueno, a veces te juega en contra, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De decir algo que decir, ¿cómo dije esta tontería, esta estupidez, viste? Entonces vos decís, bueno, me tengo que cuidar. Y en vez de andar cuidándote para no hablar con el corazón, decís, bueno, a veces no hablo, ¿no? Es mejor quedarse callado, ¿no? Pero bueno. No sé, no sé. Hablaste del City, me diste un pie bárbaro. ¿Tuviste a Pep de compañero? Sí, fui compañero.
Fui compañero cuando me fui, fui compañero de él, de Luis Enrique, Abelardo, que bueno, son chicos que me ayudaron mucho para mi adaptación, porque había estado, Juan Antonio Pizzi había estado, y había dejado era muy amigos de ellos, entonces un poco yo reemplacé un poco el lugar de Juan, ¿no? Como argentino, bueno, por el mate y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, fue una experiencia fantástica, primero porque me permitió después ir al Valencia, que fue mi mejor etapa como futbolista, donde tuve compañero Alquil y Aymar, al Ratón Ayala, y aparte un equipo genial. Fue el lugar que me abrió las puertas, pero bueno, sí, Pep fue un compañero, ¿no? Fui compañero de Mourinho, también de Koeman, eran todos del cuerpo técnico de Bangal. Claro que sí, claro que sí. Y escucha, ¿se notaba Pep que iba a ser entrenador? Bueno, no. Se notaba la curiosidad y que él sabía, preguntaba, hablaba, pero bueno, nunca vislumbré, él tenía ya, lo recuerdo a Lillo, porque Lillo iba mucho a ver los entrenamientos, que él hace un poco tiene su amistad, después se va a jugar a México al final. Pero bueno, sí que hay muchos chicos de esa camada que son entrenadores. Hoy Muchos, Sergi, muchos. bueno, Abelardo también, que fue entrenador, ese entrenador, bueno, un Cocu fue montón, entrenador Cocu, también. bueno, sí. Y en Valencia fuiste compañero de Deschamps. También, sí, sí, Didier no tuvo una gran experiencia porque estaba siempre lesionado. Pobre, tuvo un problema en el aductor que lo tuvo mal mucho tiempo, pero sí fue un compañero, bueno, muy profesional. Jugaba poco, pero nos transmitía mucho de afuera su saber estar. Y bueno, Cooper decía que era culón, porque donde había estado había salido campeón de Jean, ¿no? Nos decía siempre, ¿no? Bueno, este nos va a traer suerte. Y bueno, y él estuvo en una final de la Champions, creo que fue la segunda, estuvo en el banco. Pero bueno, perdimos las dos finales de la Champions, pero nada. Yo sabía que ese equipo se estaba cosiendo algo importante y nosotros cuando nos miramos, si nos toca otra, no vamos a fallar. Y así fue, el otro año, bueno, ganamos la Europa League y la Liga. Pero bueno, un poco trayendo un poco a Cooper, ¿no? Que fue también Sí, otro de los grandes entrenadores que yo tuve, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte, Y para mí es un gran olvidado en el fútbol argentino. Porque hoy cuando miramos un partido de Champions, Cooper llegó a dos finales y con el Valencia. Y a mí que se lo tilde así de perdedor, llevar al Valencia a dos finales, llevar al Mallorca una final. Él llegó a la final a Huracán, a Lanús, y la gente te dice perdedor, ¿no? Pero bueno, son esos rótulos. Otra vez hablamos del resultado. El resultado justifica que te puedan no rotular o estigmatizar toda tu vida. Digamos, el Valencia nunca más, ni puede clasificar para la Champions. Entonces vos cómo podés llamar, ¿no? Perdedor a un tipo que te lleva a la final, ¿no? Por eso otra vez volvemos a decir, bueno, ¿de dónde arrancó ese equipo? ¿Dónde llegó, no? te quiero decir algo, porque no lo puedo dejar pasar. Cooper también es un poco inaccesible para hacer una entrevista. Y sería maravilloso poder hablar con él. Ninguno, nunca te va a pasar, flaco, jamás, quédate tranquilo que jamás te va a pasar. Ninguno te vas a sentar aquí, te vas a decir, yo, ¿no? Te voy a decir, flaco, vos que sos perdedor. Nunca, nadie. Te lo dicen a la distancia. Ah, bueno, Y es esa cuestión del futbolista, del futbolero, perdón, del futbolero, instalado un poco por la prensa, obviamente, pero del futbolero no, de poner ese tipo de no, rótulos. cualquiera que ha estado en el mundo del deporte te dice ese término. ¿Perdedor? Sí, No. nadie. Nadie que hayase dedicado al hockey, al básquet, a la lucha, al karate, al que nade, haga natación, cualquiera que se esfuerce para hacer un deporte, jamás te pronunciaría esa palabra. Jamás. Porque vos levantarte todos los días, tener la disciplina, a trabajar, a entrenar para ser mejor al otro día, ya estás ganando. Obvio. Ahora que después saliste último y que te fuiste al descenso, bueno, che. Pero bueno, hoy los descalificativos, bueno, están un poco
están en la parte más baja, ¿no?, de la pasión, ¿no? Entonces la cosa número una, bueno, es un poco la descalificación hacia el otro. Pero bueno, el mundo profesional por ahí no se mueve al mundo de la opinión. El mundo profesional se mueve a otra esfera, porque si no, digamos, imposible crecer. Y nada más que, bueno, trayendo un poco a colación, yo el otro día vi con esto de María, que vi la serie, ¿no? Sí. Yo pensaba el otro día, ¿de María le hubieran hecho la serie si no ganábamos el título del mundo? Yo creo que no. Y en una nota, en un canal de televisión que le hacen una nota de María, la primera pregunta que le hacen, y yo cuando lo miraba, el periodista le dice, ¿qué le faltó en el 2014? Yo digo, la primera pregunta fue, y de María hace así con los hombros y dice, un poquito más de suerte. Él dice, un poquito, vos fijate, no dice ni el 11, ni el 4-3-3, y él dice, y un poquito más de suerte. Vos fijate él, que la puede contar desde dentro, el tipo dice un poquito más de suerte. Entonces, otra vez volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero que entendamos como amante yo lo disfruté un poco del título del mundo, fuimos campeones, pero no somos los mejores, que es diferente, ¿no? Hay que celebrar ese título, pero no somos los mejores, o no creerse los mejores porque fuimos campeones. Digamos que para mí hay una diferencia, ¿no? Entonces, y lo saben, bueno, yo lo escucho al entrenador que dice, no, tenemos que volver a ponernos porque nos quieren ganar, y es probable que, bueno, que por ahí, bueno, esto lo pienso yo, por ahí vos decís, vos estás sintiendo algo diferente, pero es un pensamiento mío, ¿no? Salir campeón no es ser el mejor. El mejor equipo no siempre sale campeón, ¿no? ¿Y quién es el mejor si no es el campeón? No, es que a veces los mejores equipos no salen campeones. Pero, Holanda fue recordado sí, muchos años sin ganar nada. pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Primero, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y segundo, el segundo ítem que quiero que me discutirlo, debatirlo, es el que no salió campeón, ¿no le debe faltar algo? Y depende, digamos, yo te vuelvo a decir, digamos, yo creo que no te falta algo. Uno tiene esa tristeza, esa sensación de que hubieras podido dar algo más, sí, o pudiera haber ganado, y te queda siempre eso, te queda esa bronca. Yo erré un penal en la final de la Champions. ¿Sí? Y yo siempre, bueno, para mí fue una cosa, pues digo, che, yo estuve así de poner al Valencia en la historia. Ahora, claro, yo fui convencido que lo hacía. Y al otro año hubo también en cuarto de final con el Celtic otra división, y yo cuando iba caminando me temblaban las piernas. Ahora, bueno, lo pude convertir, afronté esa posibilidad. Ahora, claro, te vuelvo a repetir, digamos, nosotros vivimos en un ambiente que el resultado justifica todo, y no siempre es así. No siempre es así. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Argentina, Holanda, Italia o la selección, no sé, de Irán? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Argentina. Y volvemos, digamos, los países España, Italia, Inglaterra, Holanda, Francia, Argentina, Brasil, ¿tienen más posibilidades de ganar? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿River, Boca, Racing o Platense? Y digamos, entonces, por ganar, digamos, entonces no es que son los mejores, ganan, pero no son los mejores. Yo salí campeón del mundo con Vélez. Ahora, Willington no fue campeón del mundo. Gareca no fue campeón con Vélez, campeón del mundo con Vélez. Salió campeón por todos lados. Entonces, yo salí campeón del mundo con Vélez, pero yo no soy mejor en la historia que Carone, que tipos que fueron emblemáticos en Vélez. Entonces, bueno, y por eso, no sé, nosotros, vuelvo un poquito, ¿qué es ganar? Y ganar es hacer cosas para que nuestro fútbol sea cada vez mejor, para que tener un torneo que pueda crecer cada día, tener mejor infraestructura, mejor escuela de entrenadores, mejores inferiores, mejores directivos, mejores clubes, que los clubes no estén fundidos. Digamos, ganar es eso.
Porque no puede ser que salir campeones justifique todo lo otro que está mal. Yo cuando vi la Liga de los Campeones del Mundo, a mí me enorgulleció ver el pecho sin la Liga de los Campeones del Mundo. Ahora, no por eso nos tenemos que creer que somos los mejores. ¿Somos la mejor liga del mundo? Tenemos que hacer que sea el mejor campeonato posible para nosotros. Eso es ganar. Entonces, y los clubes en nuestro país tienen un rol impresionante. Impresionante. Los clubes sostienen el fútbol argentino de una manera increíble. Lo que hacemos nosotros en las divisiones inferiores, yo no tengo duda que tenemos el torneo de divisiones inferiores más importante del mundo. Que un chico de Mendoza viaje a Mar del Plata para jugar o que un chico de Tucumán venga a Buenos Aires cada 15 días para jugar un partido, eso no lo hacen en muy pocos lugares del mundo. No lo hacen ni en Inglaterra ni en España. Porque yo trabajé en España, el nivel competitivo que tienen y encima sumado a la cultura que tenemos nosotros por ser mejores, por lo que amamos, lo que respetamos, el sentido de equipo, lo que nos gusta, bueno, tenemos algo fantástico. Eso es ganar, cuidar esas cosas, invertir en los jóvenes, darle educación. Ahora, podés salir tercero, pero no por eso, digamos, podemos desviarnos. Para mí el ganar es un camino a seguir. Me fui por las ramas. No, pará que lo que te quiero decir es esto. Perdóname. El presidente, el secretario deportivo que te vaya a contratar, ¿le prometés que vas a ser campeón o que vas a ser el mejor? No, voy a ser el mejor Mauricio Pellegrino que pueda ser, porque nadie te puede asegurar que va a ser campeón. Y el que te lo diga, todo el mundo queremos ser campeones, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo hace de los 16 años que me vine, de 17 años que me vine de mi casa a Vélez a cumplir un sueño y todos los días me levanté para ser mejor. Y muchas veces salí campeón porque en la mayoría de los clubes como jugador estuve del lado y muchas veces como entrenador gané y muchas veces, bueno, como entrenador no gané ningún título, como jugador gané un montón de títulos. Ahora, obviamente que te llaman, felicitaciones, 25, 30, 28 años, 14, 12, pero ganar no es solo eso. Cuando vos terminás, el lunes tenés que volver a ganar, y volver a ganar, volver a ganar. Y lo más bonito del espíritu de equipo es cooperar entre todos. Nosotros tenemos un gran espíritu competitivo, pero a veces la mayor competencia es contra uno mismo. Cuando uno compite contra uno mismo para ser mejor, vienen las mejores cosas. Entonces, para mí, desde ahí, todos los grandes logros de las instituciones, de cualquier empresa, vienen de la cooperación, no vienen de la competición. Si yo trabajo con vos y estoy compitiendo con vos, no vamos a hacer nada bueno. Ahora, si colaboramos juntos, es probable que este programa lo hagamos mejor. Entonces, las mejores cosas vienen, y eso yo lo trasladaría a la política, a todos los estamentos como país, como ciudadanía, como todo. En que ser mejor, como país, como club, como organización, etcétera, etcétera. Perfecto, clarísimo. Lo último. Tiene un poco relación con lo que te dije anteriormente, pero ¿qué te seduce, qué te llama la atención cuando vengan a proponerte un club para dirigir ahora que estás sin trabajo? ¿A qué le prestas atención? ¿Qué analizás? Congruencia, lo que te dije antes. Yo siempre que haya una congruencia entre lo que te piden y lo que le puedas dar. Para mí es una cosa capital. Simplemente eso. Y bueno, y después simplemente eso. Después, bueno, tengo la vocación de seguir haciendo algo que me apasiona, nada más. Pero la palabra que yo lo que espero siempre es que haya congruencia entre lo que un equipo le puede dar y el club espera. Gracias, Flaco. No, gracias a vos. Valió la pena el viaje, el venir, la insistencia, el romper con la decisión de no querer hablar mucho. Gracias por invitarnos, gracias a tus compañeros. Por favor.
Ojalá que, Cuando están callados así, es porque la están pasando bien. ojalá que Cuando tengas, cuchichean, digo, se están aburriendo. ojalá que tengas éxito porque nos conocemos hace muchos años. Muchas gracias, Flaco. Yo me recuerdo haberte visitado en algún que otro programa. Sí, Y bueno, gracias por tu invitación. por favor, un placer.